Vamos a entrar en el tema que nos convoca hoy y darle la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de María Nazaret Ávila. Ella es abogada y además es CEO de la organización de la sociedad civil Héroes por la Infancia y está con nosotros hoy en nuestros estudios. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a empezar una conversación fuera de cámara, pero ahora vamos a hacer ya dentro del programa y es cómo nace, en principio, cómo nace Héroes de la Infancia, el tiempo que ya tienen funcionando y el propósito con el que arrancaron esta labor como organización de la sociedad civil. Bueno, todo nace, nosotras somos un conjunto, somos varias muchachas. Veníamos trabajando en el Consejo de Protección del municipio de Maracaibo en el año, bueno, hasta el año 2021, casi finalizando ese año. Y pues todo nace a raíz de la necesidad que nosotros veíamos en educar a la población, educar a las madres, a los padres, a los representantes, a los responsables, inclusive instituciones públicas como privadas, en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia, en vista de la cantidad de vulneración de derechos que nosotros veíamos en estos espacios, sobre todo el tema del buen trato a las niñas y niños y a los adolescentes dentro de los distintos espacios donde ellos hacen vida, en la escuela, en la comunidad. Así nace entonces la idea, pues, de nosotras pensamos, bueno, necesitamos crear un mecanismo o una vía o una forma de poder educar a las personas, ¿no? Para que puedan llevar el buen trato y de esta manera, pues, garantizar a través de la educación que nuestras niñas y adolescentes puedan crecer y volverse adultos sanos, porque si tenemos niñas y niños y adolescentes felices, vamos a tener adultos sanos en un futuro. Y eso es básicamente una de las premisas que nosotras manejamos dentro de este espacio, cuando vamos a formaciones o damos formaciones en instituciones, como le dije, no solamente públicas, sino también instituciones privadas. Hemos trabajado con la policía, hemos trabajado en la comunidad como tal, la comunidad organizada, hemos trabajado en el área de salud, pues para poderles a ellos dar la información, porque bueno, la información es poder también, ¿no? Para que ellos sepan qué hacer, no solamente saber de qué manera tratar a un niño ni adolescente ante cualquier situación en el ámbito donde ellos estén, sino también que ellos sepan qué hacer y a dónde acudir en caso de que en los espacios en donde ellos estén existan o detecten situaciones que amenacen o violen algún derecho de algún niño ni adolescente. Ahora, Venezuela, creo que sin temor a equivocarme, podríamos decir que dio pasos importantes en la modernización de sus instrumentos legales con la LOCNA, con la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Quizás no tan rápido avanzó toda la estructura institucional que tenía que acompañar esta legislación. ¿Qué va faltando para que eso además sea parte digamos, de la cultura, de la educación, de la forma en la que entendemos nuestras familias y los espacios de desarrollo para niños, niñas y adolescentes? Bueno, fíjate que nosotros en Venezuela tenemos un conjunto de leyes que están, yo diría que son perfectas en el sentido de que, bueno, la Ley Orgánica de Protección es estupenda, tiene todo lo que se necesita dentro de ella. Sin embargo, a pesar de que contamos con todos los instrumentos legales y necesitamos, pues, como que formar a las personas, ¿no? Sensibilizarlas en el área de niños ni adolescentes, porque a pesar de que existe este cuerpo normativo, seguimos viendo situaciones que violan derechos de niños ni adolescentes o los amenazan muchas veces, ¿no? Y quizás muchas veces no son de manera intencional, sino por desconocimiento, porque hemos tenido muchos casos que por desconocimiento o por negligencia se ve esto, ¿no? Y una de las cosas que más palpamos nosotras en estos espacios es el tema del buen trato. Nosotros el tema del buen trato es el que más manejamos dentro de los talleres que nosotros ofrecemos, entre las formaciones a donde nosotras nos dirigimos. Y pues creo que lo que hace falta es seguir sensibilizando a la comunidad. Inclusive me atrevería a decir que la mayor parte de la formación la requiere es la comunidad organizada, para que ellas sepan qué hacer ante cada situación. Porque ¿qué pasa? Nosotros vemos que se ha naturalizado por el estilo de crianza que nosotras manejamos, que nos han manejado desde pequeños, se ha naturalizado la forma de corregir a los niños y niñas a través de la violencia, ¿no? Y es pues tratar de ir educando a la población que esa no es la vía para lograr que un niño haga lo que tiene que hacer o cómo lo debe hacer.
la violencia nunca es la forma de hacerlo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es sensibilizar. Y por eso es que nosotras lo que manejamos dentro del movimiento es el tema formativo. Es el tema de la educación, los talleres, las charlas, los foros, hacemos foros chat. Tenemos incluso un grupo de WhatsApp, tenemos una comunidad en donde se imparten talleres a todas las personas, pues. Y por supuesto hemos trabajado también con niños, niñas y adolescentes, por supuesto adaptando el contenido a las edades que ellos tienen. Fíjate que dices una cosa interesante en esto de cómo entendemos y cómo asumimos la crianza, la formación, incluso cómo estereotipamos, ¿no? Algunos modelos en la educación. Y me llama la atención en los últimos tiempos hay un montón de cosas que se viralizan, la aparición de las redes sociales y seguramente vamos a hablar de eso en algún momento de nuestra conversación y cómo esto incide también en las maneras de comunicación y de interacción de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que iba es que hay cada vez más intentos de humor en redes sociales que ponen la mamá de la vieja escuela y una mamá millennial y lo hacen como una parodia, ¿no? Y la vieja escuela cayéndole a golpes, violencia, la represión sobre el niño, niña, y dicen, bueno, uno criado en los 90, uno criado en los 80, uno criado en los 2000. ¿Cómo ir pasando la página? Es decir, ¿cómo ir superando? No sé si llegan a ser paradigmas de educación y de formación en el hogar, pero entender que esas no son las maneras, que hay otras, y al mismo tiempo encontrar herramientas. A veces, bueno, pero es que este muchacho no hace caso. No hay manera de que entienda, le hable bonito, le cante, le diga, y por eso terminan recurriendo a lo que llaman la vieja escuela, que finalmente es violencia. Exactamente, sí, bueno, nosotras en los talleres y muchas veces lo que le explicamos a los cuidadores y cuidadoras, nosotros hablamos de cuidadores y cuidadoras porque en realidad ahorita vemos que no solamente están las niñas y los niños bajo el cuidado de mamá y papá, sino que hay abuelos, hay primos, bueno, una cantidad de personas en este momento que están ejerciendo las labores de cuidado de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero por lo general lo que nosotras les explicamos a ellos es primero que obviamente al ser nosotros criados, haber sido criados, a través de esos métodos, por supuesto, esos son los métodos que yo voy a aplicar, porque es lo que me enseñaron o es la forma en que a mí me educaron, o en la que yo considero que a mí me educaron. Entonces, cuando damos estos talleres, los comentarios que nos dicen a nosotras por lo general es, bueno, yo nací, a mí me criaron de esta manera y yo estoy bien. Yo no estoy loco, yo no tengo ninguna situación, pero de una u otra forma, toda la violencia que se ejerce a través de estos niños ni adolescentes al llegar a adultos se transforma en una situación que pueda atentar contra ellos o contra otras personas. Por ejemplo, mujeres que son violentadas por los esposos que tienen, porque todo trae una consecuencia, toda acción trae una consecuencia, ¿no? Entonces, lo que nosotras les recomendamos es, por supuesto, que al nosotros no ser expertos, por ejemplo, no ser expertos en el tema de crianza, porque no somos psicólogos, les recomendamos ubicar a una persona que maneje el tema de crianza para que les explique de qué manera poder negociar con los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su capacidad también. Porque si nosotras no conocemos la capacidad o no conocemos cómo es el actuar de un niño o niña dependiendo de su edad, por supuesto no vamos a saber de qué modo poder corregirlo, ¿no? Entonces, escuchamos con mucha preocupación a veces cuando escuchamos que nos dicen, bueno, es que son los niños y niñas de la época de cristal, o sea, si nadie los puede tocar, nadie les puede decir nada. No, es que el detalle está en que nosotros podemos corregir, porque cuando se habla de la crianza positiva, no hablamos de que el niño ni adolescente haga lo que quiere. No, hay que educarlo con normas, con límites, pero el detalle está en que la crianza positiva la conducta del niño no se modifica solamente en un día. Es un trabajo que se tiene que ir haciendo. Es un proceso. Claro, totalmente. Es un proceso, no es que, bueno, hoy hice esto y mañana ya todo va a ser fácil. Entonces, ¿a qué recurrimos? Al método, entre comillas, pues más fácil. Bueno, le doy un correazo, le doy con una cotiza porque me funciona, pero en realidad, si nos ponemos a ver, el chamo no obedece porque en realidad siente la necesidad de obedecer, simplemente porque tiene miedo y porque sabe, te voy a dar, porque es lo que escuchamos, te voy a dar. Entonces es como que el chamo obedece, pero no porque Entendió, quiere, no. no entiende lo que está sucediendo. Un niño de 4 o 5 años, y yo le digo, bueno, te voy a dar, claro, quizás tiene miedo, pero todavía no entiendo, no comprende lo que quizás su mamá o su papá le está diciendo que no debe hacer porque ejerce la violencia o las amenazas o los denigran o los humillan para que ese niño o niña haga lo que dice el adulto que debe.
Pero hay cosas que a veces naturalizamos o normalizamos porque fuimos educados de esa manera, porque es el modelo que conocemos y bueno, lo dicen los expertos, ¿no? Uno aprende más por repetición, por modelaje, que por lo que te digan, que por lo que la racionalidad nos permita comprender que eso funciona después más de adultos. Pero de chiquito uno lo que hace es repetir lo que ve, modelar, intentar modelar. En esa crianza y en ese modo en el que nos relacionamos con nuestros hijos, ¿cómo entender que violencia no es solamente cuando se golpea? Y aquí bueno, la comparación que tal vez cabe, violencia contra la mujer, creen que a veces solamente es cuando le pegan, pero hay otras formas de violentar derechos, de agredir a personas, y en este caso de lo que estamos hablando de niñas, niñas y adolescentes, que va más allá de los golpes. Cómo identificar esos tipos y reconocer que lo que hacemos, que creemos que es educación, está en ese límite casi invisible y rayando más bien en violencia, en agresión. Claro, por lo general se piensa que el tema de la violencia es únicamente, bueno, le di unos correazos, o le dejé una marca, ¿no? Quizás esa sea la violencia que se detecta más fácil, ¿no? Porque vemos el morado, vemos el golpe en la piel del niño, pero existen muchos tipos de violencia, ¿no? Y si nosotros nos vamos a la Ley Orgánica de Protección, ahí hay un artículo que nos habla sobre el tema del derecho a la integridad de los niños, niñas y adolescentes y el derecho al buen trato, ¿no? Que es un artículo que está consecutivo a este artículo, que es el artículo 32 y 32A. O sea, nosotros vemos allí que no es solamente la violencia física, hay una violencia psicológica que es la que ejercemos con ellos. Y quizás este tipo de violencia es la más difícil a veces de detectar porque, por supuesto, no deja marca física, pero sí deja marcas a largo plazo en estas niñas y adolescentes que los hacen ser personas quizás con baja autoestima, se sienten mucho menos pues que otras personas, inclusive a veces en muchas ocasiones pueden tender a llegar hasta el suicidio, inclusive por la forma tan denigrante en que pueden ser tratados, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, colocarle apodo a los niños y a las niñas, tú no sirves para nada. Sí, porque escuchamos muchas veces, bueno, los niños groseros los papás no los quieren. O sea, esta es una manera como que el niño va a decir, pero es que mi mamá y mi papá no me quieren. Él no va a entender porque para nosotros es, cuando le decimos, tú no te portas bien, pero ¿qué es para ellos? Ellos dirán, ajá, pero ¿qué es portarse bien? ¿Cómo nosotros podemos enseñar a un niño o a una niña qué es portarse bien? Entonces, es tratarles de hablar a ellos de esta manera, pues, y de esta manera, pues, es como vengo diciendo que no es solamente la violencia física, está la violencia psicológica. Existe esta violencia que esa es la que no se ve. En el caso de las mujeres vemos que es tal cual lo mismo, ¿no? Es que violencia física, bueno, porque es que la golpeó, no, pero es que existe la violencia psicológica. Y bueno, la Ley Orgánica de la Mujer tiene un conjunto de violencia que no son solamente esas, ¿no? Y en el caso de los niños y adolescentes sucede lo mismo. Entonces, el tema de la violencia psicológica ocasiona inclusive que los niños ni adolescentes dentro del ámbito escolar bajen hasta su calificación y eso lo podemos nosotros ver muy fácil porque un niño una niña que viene con un alto quizás rendimiento escolar, de pronto el niño o niña baja el rendimiento, o sea, sus notas son menos, quizás se muestra un poco más distraído, o sea, son muchas situaciones que pueden estarle afectando, ¿no? Y que, por supuesto, repercuten dentro del sistema escolar, porque es que todo lo que pasa en la casa repercute en la escuela, todo. O sea, en la escuela se recibe todo lo que sucede dentro del hogar. Ahora, y en eso de que repetimos lo que vivimos y entonces pasamos a otras esferas en el ámbito escolar, hay un tema que en Venezuela se va poniendo cada vez con más frecuencia sobre la mesa, y es esto del acoso escolar, el bullying, que bueno, que en otras épocas era algo muy normalizado. Siempre había un abusivo en el salón y bueno, y era el que controlaba y eso podía generar hasta en algunos casos risa. Era el chiste, era una burla, si incluso hay quienes defienden, dicen, bueno, no había mala intención. Bueno, es difícil pensar que haya mala intención, son niños, ¿no? Son niñas, son pequeños y seguramente nunca hubo una mala intención per se detrás de lo que hicieron, pero al final termina siendo este acoso. ¿Cómo identificar y distinguir estos tipos de violencia que luego se transforman en violencia incluso entre niños también? Y el origen que pueden tener o la vinculación que pueden tener con lo que viven en casa o en otros espacios. Fíjate que una de las cosas es que nosotros, los adultos, somos personas, por ejemplo, la mamá, el papá, el familiar, pues el maestro, somos personas significativas en la vida de los niños y de las niñas. Y por supuesto, somos el modelo de ellos. Muchas veces, conductas que tienen niños ni adolescentes son producto de lo que quizás viven dentro de la casa. Como también podemos ver ahorita el tema de las redes sociales.
que el tema de las redes sociales es un tema bastante álgido ahorita. ¿Por qué? Porque las niñas y adolescentes están con el tema de las redes sociales, el uso de la internet, que es bueno, que si es utilizado con fines educativos es muy bueno, pero que no hay supervisión de parte de los representantes, no hay acompañamiento, porque bueno, quizás a la mamá o al papá se le hace más fácil tomar un teléfono que sentarse con el niño a jugar, a conversar con él, a preguntarle cómo estuvo su día dentro de la escuela, ¿no? Entonces, es como así estas situaciones quizás de abandono de parte del niño, porque no hay atención dentro de la casa, porque fue criado de una manera determinada o porque sufre algún tipo de violencia. Algo tiene que estar pasando con este niño ni adolescente que lleva estos escenarios o lleva la violencia a la escuela, ¿no? Entonces vemos que nosotros podemos decir, bueno, es que sí, el tema del acoso escolar y la violencia dentro de la escuela siempre ha existido, es algo que no es normal. Quizás es común verlo, pero no es normal. Entonces, por supuesto, esto afecta el tema de la prosecución de las y de los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener los docentes dentro del aula escolar, tener todo lo que necesito, pero si el espacio no es seguro para los niños en el sentido de que, bueno, existe la violencia dentro de ese espacio donde ellos están recibiendo educación, por supuesto que no va a haber prosecución porque va a haber deserción escolar. Y entonces así como nosotros podemos ver que dentro del Ministerio de Educación existen un conjunto de programas, entre uno de ellos existía lo que era el SECOPRODE. Este programa estaba compuesto por un conjunto de un equipo multidisciplinario que abordaba todo tipo de casos referentes a niños ni adolescentes. Porque, ¿qué pasa? El tema de protección dentro del Ministerio de Educación es creado con la finalidad de garantizar la prosecución, porque obviamente si tienes niños enfermos, no va a haber, no pueden continuar. Si tienes violencia dentro de la escuela, no va a haber prosecución. Entonces, es ahí la importancia y la columna vertebral de poder tener un enfoque de derechos humanos dentro del aula escolar. No es solamente el tema educativo y por supuesto eso no es responsabilidad del docente, porque para eso tienen que haber equipos multidisciplinarios que le permitan al docente poder desempeñar su función de una manera más tranquila. Quizás la labor del docente es orientar, acompañar, pero no él está en la necesidad de estar gestionando, resolviendo un caso allí, no, sino tener el personal capacitado para que le pueda ayudar a resolver esa situación y el entorno se vuelva seguro, porque en realidad las escuelas son espacios seguros para los niños ni adolescentes, porque los niños y niñas confían muchísimo en sus maestros. Fíjese que a veces cosas que en la casa no las saben, el maestro las sabe, porque el niño tiene la confianza en el maestro y en la maestra para podérselas contar. Y es así. Se pasa más horas al día con el maestro, con la maestra que con su papá. Claro, cuando un niño tiene una dificultad visual, el primero que se da cuenta por lo general que tiene la dificultad visual es el maestro, ¿no? Y es así como se le comunican estas situaciones y es el maestro el que tiene que tener también, ellos tienen ese ojo, ¿no? De poder detectar situaciones en estos niños y adolescentes y nosotros por eso también hemos trabajado con el área de educación, explicándole, por supuesto, ellos tienen que tener un ojo muy dentro del espacio donde ellos están porque ellos pueden detectar allí situaciones de los niños y niñas que vengan del hogar. No solamente el tema del maltrato, sino hasta abusos sexuales. Claro. Ahora, has dicho una cosa que me parece clave y es, bueno, no es responsabilidad del maestro o de la maestra, pero sí de un equipo multidisciplinario. Es decir, aunque la responsabilidad no es personal, personalizada, sí es de la institución educativa. Totalmente, totalmente, por supuesto. Ellos tienen, fíjense que no como nosotros le decimos a los profesores, no, ustedes no son abogados, ¿no? No son quizás especialistas en esta área, pero ellos en sí, ellos prácticamente, la Biblia de ellos es, por supuesto, la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Protección, porque es que trabajan con niños y adolescentes y no puede ser un caso aislado, ¿no? Pero es que ellos tengan al menos del conocimiento de estos equipos y poder detectar estas situaciones para poderlos remitir a estos equipos especializados, que es lo que le veníamos diciendo nosotros al Ministerio de Educación de hace mucho rato, ¿no? Poder fortalecer estos equipos multidisciplinarios, porque es que son necesarios estos equipos para garantizar la prosecución de los niños ni adolescentes, porque es que estos equipos no solamente abordan el tema social, sino el tema de salud, con, por supuesto, un acompañamiento con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y es excelente, o sea, son unos programas de verdad que es muy completo y hace falta más bien fortalecerlos, incluir más personal especializado para poder trabajar esos temas dentro de las escuelas. Ahora, y en medio de todo esto, ¿qué rol tendría que jugar la sociedad? Vamos a conversar de eso, me están indicando que tenemos que hacer la pausa, René, la pausa porque, bueno, en toda situación hay los que están metidos porque les toca, porque sí, porque son papás, con su mamá, con su maestro, con su docente,
y los que creen que no tienen nada que ver con eso, porque no son familia de los chamos, pero que al final forman parte de sus entornos. Algo de lo que conversaba que me parece importantísimo y es esto de quienes de pronto no tenemos hijos o no somos docentes y no tenemos trato diario con el sentimiento de responsabilidad directa sobre niños, niñas y adolescentes que no tenemos nada que ver. Y ahí aparece un montón de gente que genera contenidos diariamente. Y hablábamos de las redes sociales y lo que significa la exposición a la que todos estamos sometidos con redes sociales y gente creando contenidos que puede o no ser para niños y niñas, pero termina siendo consumido por niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo encontrar los controles y cómo construir equilibrio con todo esto y cómo entender que eso influye? Fíjate, una de las preguntas fue el tema de cómo hacemos también las terceras personas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y bueno, todos somos responsables en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por supuesto, porque bueno, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección lo establece así: la familia, el Estado y la sociedad, ¿no? Y en el ámbito educativo es la triada, el ámbito educativo está la triada que es lo que es la comunidad educativa, pues todos somos corresponsables de una u otra manera en garantizar los derechos de los niños y adolescentes. No es que, bueno, es que este no es hijo mío, yo no voy a actuar en esto, no es, eso no es asunto mío, no, si es asunto, es un problema de todos. Si hay un problema con un niño ni adolescente, es un problema de todos. Si es para garantizar un derecho, es asunto de todas y de todos. Entonces, nosotras tenemos que inmiscuirnos siempre en todo lo que tenga que ver con los derechos de los niños y adolescentes, porque después de todo ellos son el futuro de la patria, ¿no? Y son a quienes nosotros tenemos que acompañar en el proceso de crecimiento, no solamente desde el hogar, en la escuela, sino también desde la comunidad, porque la comunidad también participa en ese proceso, ¿no? Y mucho más ahora que tenemos dentro de las comunidades, por supuesto, están los consejos comunales, están ahorita las comunas, vamos a tener ahorita los jueces comunales. Todas estas personas forman parte de la comunidad y deben necesariamente inmiscuirse para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes. Entonces ahí entra como que el tema de las tres, ¿no? La familia, el Estado, por supuesto, a través de los órganos y la comunidad a través de estas instancias que han sido creadas dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, con el tema de las redes sociales, por supuesto, que es un tema que conversábamos, que es difícil poder generar un control porque es algo muy amplio. Y no es satanizar, ¿no? Las redes sociales, no es satanizar el uso de la internet, sino más bien llamar, hacer un llamado a la familia, a la comunidad, para que supervisen lo que los niños, niñas y adolescentes están consumiendo dentro de las redes. Es tratar de que aprendan a manejar el tema de los controles parentales a estos juegos que ellos a veces tienen, lo que ellos pueden observar, pues porque hay que tener un control de lo que ellos están viendo, porque en las redes sociales vemos de todo, ¿no? La cosificación del cuerpo de la mujer, como una forma o una estrategia que utilizan para atraer seguidores, atraer vistas y por supuesto generar ingresos estas personas, y es el mensaje que le están llevando a los niños ni adolescentes. Ahora usted se pone a ver y habla con un niño ni adolescente, entonces tenemos que seguir promoviendo que ellos vayan creando su proyecto de vida. Porque los vemos actualmente y muchos de ellos, es que yo quiero ser influencer, yo quiero ser influencer. Estudio de las Américas reciente en juventudes, lo que aspiran es ser youtuber, influencer, que va muy ligado. Ahora aparecerá el término TikToker también, pero tiene que ver con las plataformas digitales. Esa es la aspiración de vida de un montón de chamos con registros estadísticos, o sea, no es una suposición. Claro, entonces creo que lo importante es, bueno, tú quieres ser influencer, YouTube, bueno, ellos necesitan un ingeniero, necesitan una persona que maneje el tema de las redes y para eso se necesita estudiar. Entonces, para tú poder llegar a eso necesitas tener una profesión, necesitas educarte, formarte para que puedas llegar a tener un programa, quizás de radio, un programa de televisión que te permita poder llevar información a las demás personas, porque es que el tema es que estas redes sociales, aparte de todo, en muchas ocasiones las personas que están detrás de eso no informan, sino que desinforman o dan informaciones, que es lo que llamamos la fake news, que es para generar, o sea, controversia y que estas redes puedan crecer, aumentar de seguidores y por supuesto a través a veces del uso de la mentira. Entonces, bueno, es poder enseñar también a los adolescentes, a los niños, a que ellos puedan tomar decisiones, sus propias decisiones, decisiones críticas, y eso lo hacemos nosotros a través de acompañarlos en el proceso de la familia, en la escuela, en la comunidad, para que ellos puedan crear su proyecto de vida, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde me veo? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿No?
Porque ahora usted le pregunta muchas veces a los chamos, ¿qué quieres ser? A veces te dicen, no sé qué quiero ser. O sea, entonces es preocupante porque ahí está el trabajo que tenemos que hacer nosotras, desde la comunidad, desde la familia. O sea, yo a mi hijo le pregunto, bueno, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Bueno, ahora que quieres ser ingeniero, quieres ser bombero, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Porque es que hay que acompañarlos en ese proceso. Ahora, eso, por supuesto que tiene sus bases desde el principio en cómo somos educados, pero ¿qué elementos habría que considerar para garantizar al menos, yo no sé si es válido decir los mínimos de seguridad, tenemos que decir la seguridad de niños, niñas y adolescentes cuando están tan expuestos? Digo, somos una generación, yo soy una generación criada por la televisión. Esto no es un tema nuevo, solo que ahora es mucho más accesible, con mucha menos supervisión que lo que podíamos tener antes, que bueno, que con una ley en televisión acomodaron más o menos unos horarios, pero ¿quién controla al final lo que se comparte en redes sociales? Donde se pueden encontrar herramientas también y no decir, bueno, ya aquí esto se lo llevó quien lo trajo, ¿no? Sino mirar esto más bien desde, bueno, está bien, asumimos, ¿qué hacer? Yo creo que lo primero es el acompañamiento de la familia. Yo pienso que la familia es sumamente importante. Lo segundo sería poder, si los niños y niñas van a estar frente a las pantallas, limitar el tiempo del uso de las pantallas, supervisar lo que ellos están viendo y activar los controles parentales. Existen controles parentales para poder saber hasta dónde puede llegar el niño, qué es lo que puede ver, qué es lo que no puede ver. Y por supuesto, hay quizás contenidos que son aptos para todo tipo de personas, pero es que el papá tiene que estar allí, la mamá tiene que estar allí o la persona que esté bajo sus cuidados orientándolo y explicándole lo bueno, porque no podemos satanizarles a los chamos de que las redes sociales son malas, no, no son malas, son buenas, lo que hay es que saberles dar un uso adecuado y enseñarles a ellos que detrás de eso, si no hay un control, sobre todo en el tema de la privacidad, porque hay personas que comparten todo, dónde están caminando, qué están haciendo, dónde estudian, o sea, y se expone inclusive diariamente a los niños, o sea, les bajan fotos de ellos en las redes sociales, donde se ven inclusive las insignias que utilizan en sus escuelas. Entonces, eso es como una manera, pues, de darle información a las personas que están detrás de esto, detrás de las pantallas y no sabemos quiénes son, porque nosotros podemos tener 1000, 10.000 seguidores, pero nosotros no los conocemos, no sabemos quiénes están detrás de esos seguidores. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que compartimos en las redes sociales. Por eso es la importancia de la orientación, porque quizás cuando nosotros nos centramos con un chamo y le explicamos todos estos riesgos a los que ellos están expuestos, por supuesto que ellos van a ir tomando sus decisiones poco a poco. No es decirle, bueno, es que no puedes hacer esto. No, mira, es que si tú haces esto, puede suceder esto. Porque ¿qué pasa? Detrás de estas redes pueden haber agresores sexuales también. Y entonces nosotras y nosotros tenemos que proteger a los niños ni adolescentes porque después de todo ellos están en una edad que necesitan que se les oriente y, por supuesto, irles formando a ellos poco a poco para que puedan tomar sus decisiones ya más, sus buenas decisiones que con un pensamiento crítico, pues. Hay algo que has dicho que me parece fundamental entender y es los riesgos que son reales a los que terminamos expuestos todos y que terminamos exponiendo a niños, niñas, adolescentes. Hace años la foto era el álbum de fotos familiar y para poder ver esa foto tenías que esperar la persona especial que la mamá quisiera sacar el álbum y mostrar la fotografía. Ahora todo es un estado de WhatsApp, una historia en Instagram, una publicación en cualquier red social. Y luego que eso se publica, dicen, no conocemos a los 10.000, no son solamente los 10.000 que nos sigan, o los 50. Es que después que está en Internet, cualquiera de esos 10.000 lo puede enseñar a otro millón o a otros 100 millones y se convierte prácticamente en un documento público sin control que no sabemos dónde va a ir a parar. ¿Y cuáles son esos riesgos implícitos en abrir esa puerta? Pues lo vemos inofensivo, ay, qué lindo el cumpleaños y lo ponemos y lo demás. ¿Y cómo identificar dónde poner los límites y las protecciones para eh, tratar de no exponernos más de lo que ya estamos? Yo creo que una Entender esos riesgos a los que sometemos a nuestros niños, a nuestros chamos, a nuestras chavas. Yo creo que una de las formas es, pues los perfiles deberían ser privados. Y vamos a aceptar en los perfiles, vamos a aceptar en nuestros espacios digitales personas que nosotros en realidad conozcamos. Sin embargo, hay cosas que yo creo que son privadas y que deben guardarse dentro de la familia. Nosotros no tenemos por qué estar exponiendo todo lo que hacemos a diario, inclusive a toda nuestra familia en redes sociales, porque ¿cuál es la finalidad?
sea, no tiene una finalidad como tal utilizar nuestras redes para exponer a nuestra familia, pues que después de todo creo que hay cosas que deben guardarse para nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, anteriormente existían los álbum familiar, mi mamá tiene un poco y bueno, o sea, uno lo saca y aquellos recuerdos a las redes, bueno, si vamos a tomar la foto, vamos a hacer un álbum dentro de la computadora, la guardamos allí y en ocasiones especiales se puede hacer. Pero ¿por qué utilizar la red? Entonces yo creo que tenemos que tener un límite también. O sea, así como nosotros le pedimos a los niños y niñas que tengan un límite, nosotros como adultos también tenemos que tener límites a la hora de publicar información en nuestras redes sociales. Pues después de todo, todo lo que publicamos también lo ven los niños, ¿no? Imagínate tú, si yo fuese maestra y yo me publico en una fiesta, brincando en una mesa, tal. Nosotros somos personas significativas en la vida de nuestros niños y nosotros no podemos estarnos exponiendo en redes sociales porque sabemos que tenemos nuestros momentos de diversión y todo lo demás, pero tenemos también que cuidar lo que nosotros hacemos porque los chamos copian todo lo que ven.